¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa realmente imperdible esta noche para analizar qué es lo que pasa hacia adentro del Frente de Todos, pero también en la vereda de enfrente, ¿no? ¿Qué ocurre con Juntos por el Cambio? ¿Qué es lo que verdaderamente se está discutiendo allí? Y sobre todas las cosas, si podemos tener de primera mano, bueno, qué es lo que en gran medida está proponiendo cada uno de los sectores en términos políticos, pero también económicos. Mire, la realidad, y déjeme desearle un feliz día del trabajador y de la trabajadora en esta jornada tan especial. La verdad es que el principal problema que enfrenta la Argentina, yo diría casi en medio de un contexto realmente con mucha desazón, tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque es la quinta esencia misma de algunas cuestiones que no son menores. Por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, de la cual hablamos, y también la dignidad que representa tener un trabajo en la Argentina. El trabajo siempre es un ordenador en términos personales, familiares y también sociales. Y la pregunta es qué pasa cuando ese trabajo en gran medida no sirve para llegar a fin de mes. O en todo caso, cuando las cifras que denotan que en la Argentina sigue creciendo la posibilidad de encontrar un empleo no tienen un correlato en la posibilidad también, como yo le decía, de en gran medida poder pagar lo que es la supervivencia, la reproducción de las condiciones materiales de la vida, así a veces le decimos, y no es menor, ¿no?, tener en cuenta esto. Por eso arranco el programa muy brevemente haciendo un repaso de cómo estuvieron los precios en el mes de abril. ¿Para qué? Bueno, para que usted pueda sondear en gran medida cómo le va a ir al salario, cómo le va a ir al bolsillo, qué es lo que va a pasar en términos de la discusión paritaria, o es qué es lo que debiera pasar en todo caso si es que de todas maneras no ocurre, ¿no? Como me temo que en algún punto puede llegar a pasar, teniendo en cuenta que el sector del empleo en la Argentina no es totalmente formal, no está formalizado y que hay grandes sectores que están en la informalidad, más de 7 millones de personas en este momento, y que si bien tienen algún tipo de recomposición, por supuesto no todos, siempre queda a mitad de camino con respecto a cómo evolucionan los precios en la Argentina. Este es un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha agravado, se ha profundizado en los últimos meses. Pues, señor director, a ver, repasamos un poco cómo están los precios, esto que ha hecho la producción y que es un anticipo. Ustedes recuerden que recién el día 12 el INDEC va a dar a conocer cuáles son los datos de la inflación, pero esta es la fotografía, por lo menos para algunas consultoras privadas. Suba de alimentos promedio 5,7%. Y ahí usted tiene un desagregado: carne 5%, lácteos 7%, panificados 6,3%, las bebidas e infusiones 5,5%, las verduras 4,6%, la fruta 7%, el aceite 4,3%. Realmente son cifras, yo diría, alarmantes. ¿Para qué? Para la velocidad a la cual venía registrándose los incrementos de los alimentos en los últimos meses en la Argentina. Y cuando digo últimos meses, por supuesto, no me refiero al mes de enero y febrero y marzo, donde ya hemos visto subas realmente importantes, sino a lo que venía sucediendo en el último año. Ahora, ¿qué pasa con el consumo? Este consumo que siempre es tan importante. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos y cómo se mide la elasticidad? Esto es, sube de precio, una familia puede dejar o no de consumir, por ejemplo, carne. Y lo que vamos a ver, señor director, si lo podemos mostrar, es que efectivamente el consumo por habitante en el mes de marzo, este es el último dato disponible, está en 47,7 kilos. Esto es una caída de 2,7 puntos interanuales, es decir, cae el consumo de carne en la Argentina. Y fíjese este dato que no es menor: comemos 22,6 kilogramos menos que hace 13 años. Es decir, ha caído de una forma realmente dramática. Usted sabe que además la carne representa un insumo básico de cualquier canasta alimentaria en la Argentina por la cantidad de aporte que tiene en materia de proteínas y porque el sustituto muchas veces, a veces acompaña en los precios, la carne de cerdo, la carne de cualquier ave, pero al mismo tiempo, si uno quiere buscarle un sustituto, a veces se terminan las familias yendo para el lado de los farináceos, que por supuesto no son tan nutritivos y no tienen una alimentación vinculada a lo que es lo proteico. Al margen de esto, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿esto qué genera? ¿Para qué analizarlo mes a mes? Bueno, justamente para tratar de explicar esa especie de malestar que da vuelta y que circula, creo que yo, en todos los ámbitos, ¿no? Cierta cuestión de falta de expectativas, algo de resignación,
mucho del malestar que también, déjeme decirle, traíamos ya de hace algunos años con lo que fue la pandemia, pero además con la pandemia macrista, ¿no? De los 4 años macristas, donde no solamente caían los números de empleo, de actividad económica, sino también los de consumo. Esto hay que marcarlo muy bien, hay que dejarlo muy en claro. Ahora, la expectativa puesta en la recuperación o en la reactivación fue despareja en varios aspectos. Una de las cuestiones centrales que a veces uno no termina de entender es cómo el gobierno, ofreciendo cifras que en términos generales y comparativos son realmente muy buenas con respecto a las que había mostrado el expresidente Mauricio Macri en su mandato, y que incluso, mire, le diría más, que en muchos aspectos ya superan lo que se había perdido en pandemia, y estoy pensando en varias cuestiones, pero creación de puestos de trabajo, por ejemplo, puede ser una, exportaciones, digo, hay mucho de esto para hablar y para analizar. ¿Por qué aún así, ¿no?, persiste el malestar? ¿Por qué aún así las tensiones, la fricción que existe en nuestra sociedad, bueno, denota que todavía hay muchos problemas por solventar? Y uno tiene que hacer el ejercicio de escuchar también a los que son los funcionarios de gobierno, porque allí hay una clave importantísima. Por ejemplo, al ministro Culfas. A ver, escuchémoslo. Me preocupa la inflación en general desde hace un rato largo. La verdad que este es un tema que Argentina lleva ya más de 15 años con esta dificultad, inflación de 2 dígitos y ahora con todos los elementos en contra. En el caso de abril, bueno, todavía no vi los números de cierre, las proyecciones que estaban haciendo, pero no viene bien. No voy a decir números porque, insisto, no tengo las proyecciones, pero no esperamos una baja muy pronunciada. Sí una baja, pero una baja muy pronunciada, y sí la expectativa es que en mayo empiece a tener una baja más importante. Bueno, el dato central es que realmente en el mundo, pero mucho más en la Argentina, es muy difícil que la inflación baje este año. Si uno tiene la expectativa de que la Argentina tenga un registro de inflación de entre 1 y 2 puntos porcentuales mensuales, que es ya muchísimo para el promedio internacional, yo le diría que este no va a ser el año. ¿Por qué? Por diversas condiciones que vamos a desagregar, muchas de ellas ya las hemos explicado en este programa, pero también hay un marco internacional, hay un escenario global que realmente lo dificulta muchísimo más, lo dificulta realmente muchísimo más. Es decir, la expectativa del gobierno puesta, y en todo caso ligada a tratar de bajar la inflación en la Argentina, es algo que yo le diría que como mínimo está opinado. ¿Sabe por qué? Porque realmente, digo, el nivel de inflación, por lo menos hasta ahora, se está acelerando. No está disminuyendo. Y este es un dato que va a quedar bastante claro en el mes de abril. Va a haber que analizar cada uno de los sectores, pero realmente está muy complicado. Yo le decía 2 o 3 datos nada más sobre la economía. Por ejemplo, el dato de inversión. Digo, porque esto también hay que contarlo. Porque es parte del cuadro que estamos analizando. La inversión privada, por ejemplo, 17 meses consecutivos de suba. ¿Es una buena noticia? Sí, por supuesto que sí. La inversión es uno de los motores de la economía. Lo que pasa es que en el formato que tiene nuestra Argentina, la matriz económica se mueve mucho más, genera muchas más oportunidades, genera mucha más inclusión e igualdad si se mueve la maquinaria del consumo que si no se mueve. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El consumo se mueve muy lento, hay otros motores que funcionan un poquito más, el caso de la inversión funciona un poco mejor, el saldo comercial también uno podría decir que se está reactivando, pero de todas maneras la verdad es que no alcanza. La verdad es que no alcanza y que no es un sistema que genere inclusión. Otro dato positivo, digo porque también hay que darlo, el empleo privado, ¿no? Por mes número 13, el empleo privado crece en la Argentina de forma consecutiva. Me hace acordar a los casi 18 meses que tuvo el expresidente Macri de caída consecutiva justamente del empleo privado. Entonces, uno ahí, la verdad es que en algún punto tiene una sensación encontrada, ¿no? La Argentina está mucho mejor en muchos aspectos, pero al mismo tiempo no es suficiente. Porque somos más de 40 millones de personas y porque muchas de esas personas dependen de un mercado informal que no actualiza los salarios en función de lo que es la inflación. Eso también está pasando. Ahora, vamos a medirlo, ¿le parece? 7,6 millones de personas están en la informalidad. Trabajan todos los días, salen temprano, hacen sus actividades, reciben un dinero, reciben un sueldo. No están registrados. Pero cuando se hace el estudio de cómo está ese ecosistema, ese universo de personas, mire, han tenido alguna mejora en los primeros 3 meses del año. Incluso le diría más, en los primeros 2 meses del año, si uno toma la medida, han tenido una mejora, el INDEC la calcula en torno al 4%, entre 4 y 4,8% en sus ingresos. Ahora, ¿cuánto fue la inflación durante ese mismo periodo? 8,8%.
Es decir, que mientras trabajan están perdiendo poder adquisitivo permanentemente. Salen todos los días a trabajar para perder poder adquisitivo. Y claro, esto no es justo. Y no es normal, y no debiera ser normal. En este punto a mí me parece importante. Nos metemos de lleno en uno de los responsables de la economía, como es el ministro Martín Guzmán. Cuando uno va a mirar cuáles son las discusiones, cómo es la agenda del ministro, una vez cerrado la cuestión de la deuda, nos encontramos con este concepto, ¿no? Dado a conocer esta semana, es el ministro Guzmán, señor director, que lo que dice es lo siguiente: mi función es dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme disputas de poder. Yo me dedico a usar cada minuto que tengo en gestionar políticas para mejorar la vida de nuestra gente. La responsabilidad tiene que ser bien elevada y yo me enfoco 100% en cuestiones de gestión, ¿no? Martín Guzmán, que estuvo en el marco de las reuniones que se dan en lo que se denomina el Davos argentino, ¿no? La Fundación Yau Yau, allí en Bariloche, en el Hotel Yau Yau, donde algunos funcionarios de gobierno, sobre todo Martín Guzmán, estuvo en una conversación con distintos empresarios y donde también estuvo el expresidente Mauricio Macri. A propósito de este tema vamos a hablar en un minuto nada más. Ahora, ¿qué le respondió al ministro Guzmán el jefe del PJ bonaerense, el diputado Máximo Kirchner, en un acto con intendentes, con sindicalistas? Bueno, ¿qué le dijo? Le dijo esto. Entonces a uno le llama la atención, y a mí me llama poderosamente la atención, y lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque lo escucho que lo dicen en los medios. ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo, pero que no se involucra en estas disputas de poder? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que era un ex canciller argentino que decía que cuando estas cosas suceden, ¿viste? Yo no me involucro, dejo que todo suceda. Que en el océano nada le prohíbe al krill comerse la ballena, pero que finalmente siempre es la ballena la que se coma el krill. Es entonces ahí donde debe aparecer el Estado para que eso no suceda. Bueno, hay un debate, ¿no? Hay una pulseada ahí importante. Uno puede decir la figura de Máximo Kirchner indicándole al ministro Guzmán que si realmente uno quiere discutir algo, bueno, inevitablemente va a generar ruido en ámbitos ligados al poder. Y al mismo tiempo, Martín Guzmán, que lo que dice, mira, lo importante es ordenar la economía, tranquilizar, ya se va a calmar el frente financiero y eso va a generar tranquilidad para que haya inversión, etcétera, etcétera. Usted ya conoce más o menos cuál es la idea que rige el pensamiento de Martín Guzmán. La pregunta es si realmente algo de esto va a funcionar en la Argentina. ¿Y cuándo va a ser esto? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas. Ahora, déjeme preguntarle algo también. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos meses? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Hay algo que se llama Fondo Monetario que ha cerrado un acuerdo con la Argentina, un acuerdo que lo que tiene son cláusulas vinculadas al plan económico que la Argentina tiene en marcha. Es decir, la Argentina, por más que quiera, en muchos aspectos no puede salirse demasiado. Entonces, vamos a ver, ¿qué cerró el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo le diría, cerró algo que en general es mucho más inflacionario que deflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si estamos buscando que la inflación baje, si el gobierno todo está hablando de que la inflación va a bajar, la pregunta es ¿cómo? Si lo que se cerró es un acuerdo que en general lo que promueve es un alza de los precios, que en general lo que promueve es un alza del costo de vida en la Argentina. La pregunta es ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio hay una obligación de evaluarlo permanentemente y eso es inflacionario, porque las tarifas va a haber que elevarlas y eso es inflacionario, porque la tasa de interés sube y sube el costo financiero de las empresas y la terminan trasladando a sus productos, porque sube el combustible, la energía en la Argentina. Entonces, la verdad es que en ese contexto uno se pregunta cómo es que la inflación puede llegar a bajar. Y lo otro es, viene una revisión, cada 3 meses hay una revisión, ahora viene una revisión del Fondo Monetario, la primera, el gobierno tiene que presentar los papeles, uno podría decir que cumple con gran parte de lo pactado, en algunas cuestiones no, y incluso uno podría también decir que el propio ministro Martín Guzmán, silencioso, se fue a Washington a preguntarle al fondo, miren, si yo no cumplo, ¿qué pasa? Y el fondo le dice, mirá, cumplir tenés que cumplir. En todo caso, fíjate a ver cómo llegás a cumplir con las pautas que cerraste con nosotros. Volvió Martín Guzmán y lo que vemos son estas declaraciones. Es decir, realmente hay una cuestión allí para resolver, que es cómo la Argentina va a alcanzar las metas. Y la verdad que si uno no la analiza, de la única forma que puede alcanzarlas es con una caída
fenomenal del crecimiento económico, ¿no? Porque se demanda menos dólares, porque de esa manera también se apaga la maquinaria del consumo y no hay presión en carácter inflacionario, porque el gobierno de esa manera importa menos, si hay menos crecimiento, y paga menos dólares, puede conservar las reservas y por ende puede cumplir con el Fondo Monetario. La verdad que hay un montón de mecanismos por los cuales una caída en la actividad económica, etcétera, puede generar algún tipo de cumplimiento con el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué piensa el presidente de la Nación de esto, ¿no? ¿Cómo el presidente está evaluando la situación económica? Escúchelo. Yo les propongo que sigamos trabajando como hasta ahora porque los resultados están a la vista. En verdad, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece. Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Y ahí que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos, para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes para que esto funcione. Vuelvo a repetirle, las pymes son las que dan el 80% del trabajo en Argentina. Dense cuenta lo importante que son para mí. Esta convicción mía es la convicción de todo el gobierno. Dense cuenta lo importante que es. Bueno, el diagnóstico está claro, el gobierno lo tiene el diagnóstico, sabe que la preocupación es la inflación. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a poner en marcha y que no se hayan puesto en marcha ya? Y que no funcionaron finalmente. Digo, ¿qué sería lo nuevo en todo caso que el gobierno propone para esto? En un contexto donde sabemos que va a ser realmente muy difícil bajar mucho la inflación en la Argentina, pero por lo menos en esa especie de control de daños, de atenuar un poco el impacto que está teniendo, pareciera que en algún punto hubo una especie de reacción cuando se propuso ese bono que, por supuesto, como yo le decía la semana pasada, no es para siempre, ¿no? Es un bono que se paga una sola vez de 18.000 pesos. Al margen de esto, uno podría llegar a confundirse, ¿no? ¿Qué discute la oposición política? Porque el gobierno ya hemos hablado. Ahora, ¿qué pasa del lado de la oposición política? Muy breve y lo vamos a analizar a lo largo del programa. Bueno, lo que está dado realmente, y a mí me generó una sorpresa enorme, es que la propia oposición política pareciera empezar a consensuar algo que se parece a un plan económico. ¿Cómo es ese plan económico? ¿Cómo es el plan económico que el expresidente Macri llevó al Hotel Yau Yau con empresarios, donde en una especie de representación, bueno, estuvo allí también Horacio Rodríguez Larreta, bueno, le decía recién Martín Guzmán también estuvo un día antes, pero digo, ¿con qué nos quedamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención de todo eso? ¿Se habló realmente de algún tipo de programa económico? Mire, prácticamente uno podría decir que no hizo falta. ¿Por qué? Porque el plan económico de Juntos por el Cambio es ni más ni menos que el que se aplicó en el pasado, el que aplicó el gobierno del expresidente de Macri cuando estuvo en el poder. Y la verdad es que le fue espantosamente mal. Y la verdad que mucho de lo que está pagando este gobierno en materia de, uno podría decir, de la debacle que ha generado en términos de lo salarial, tuvo una pandemia en el medio, por supuesto, pero digo, las dificultades para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, para renegociar la deuda, en gran medida, mayoritariamente tienen que ver con el mandato del expresidente Macri. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué fue Macri a hablarle a los empresarios? Y la respuesta a esto, y a mí me parece muy importante, es que uno podría pensar que el foco está puesto en las disputas de poder, ¿no? Porque finalmente leímos a lo largo de la semana que había discusiones, que estaba Larreta, que buscaba convencer, que al mismo tiempo aparecía Macri, que ya se había presentado en una reunión de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, que en términos generales manejó la prensa como para que se dé a conocer información que lo deje mejor posicionado a él que a Larreta o que a Bullrich. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las disputas que hay en Juntos por el Cambio? ¿Son disputas por ideas económicas, son disputas por ideas de carácter social o son disputas de poder que se cierran, pero que detrás lo único que tienen es un mismo plan económico, que lo mismo que tienen es una sola idea, la idea fundamental que ha regido el mandato del expresidente Macri, que podría volver a tener como epicentro quizás alguno de estos candidatos llegados al poder? Y la respuesta es ni más ni menos que esta. Tienen esa sola idea, tienen ese solo plan económico, no hay disputas con respecto a esto, y esto es importantísimo, todos tienen
uno podría decir a prima facie, la misma idea de carácter económico, que se resume, mire, en muchas cuestiones, en el ajuste, en apuntarle al Estado como la maquinaria que, por supuesto, promueve en términos generales la inclusión. A ellos no les interesa eso, no hay ninguna duda. Pero además en un desconocimiento, en una indiferencia hacia amplios sectores de la sociedad. Pero sobre todas las cosas hay una idea que es interesante, que la hemos discutido, que es la de la dolarización. ¿Y por qué? Porque se ve el mecanismo que se utiliza. ¿Sabe cuál es el mecanismo? Se habla de una idea, no se la explica, no le explican a la gente qué es lo que significa eso, cuál es el impacto que puede tener, y en todo caso después se sigue con las disputas de poder, ¿no? Y la dolarización implicaría, es más largo, pero implicaría claramente en estas condiciones en las cuales está nuestro país, con pocas reservas, con una emisión realmente importante, implicaría una brutal devaluación, por ejemplo, eso implicaría, o implicaría también, en todo caso, uno podría pensar otras cuestiones aún peores, confiscación de los depósitos, porque los pesos hay que tenerlos en algún lugar, mientras vos ponés a circular los pocos dólares que tenés justamente en las reservas. La verdad es que a todas luces es insólito que se esté promoviendo esto, y esto en general lo que demuestra es el mecanismo que está operando en materia política. Lo último, para terminar, y porque por supuesto ha sido algo realmente notable, en el medio del encuentro entre Macri y los empresarios, en una crónica que publica el diario La Nación y que publica la periodista Sofía Diamante, había un párrafo que a mí me llamó muchísimo la atención, que lo quiero compartir con usted. A ver qué es lo que piensa, lo dejo en todo caso para analizarlo. Cuando Macri se presenta ante los empresarios, dice el diario La Nación, dice Sofía Diamante, le habla a los empresarios, los critica y les dice por los empresarios. Ellos eran los que venían a visitar para felicitarme por las transformaciones que intentaba llevar adelante cuando era presidente, y lo iban a visitar los empresarios. ¿Pero qué dice? Pero cuando llegaban a la puerta giraban y decían, pero la mía está, ¿no? Pero la mía está, ¿no? Y después lo que hace Macri, se queja de que los empresarios querían el cambio, pero con el freno de mano puesto. Y habla de jueces, habla de políticos, habla de empresarios, y uno se pregunta qué fue lo que pasó en la Argentina. Si realmente tenemos una noción, una idea cabal de lo que ha sucedido en nuestro país. Si realmente lo que había eran pactos espurios, si realmente lo que teníamos era el desmanejo total y absoluto y la opacidad total y absoluta en las cuestiones más básicas del poder. Le decía que ha sido una semana realmente de furia para la oposición política.